Si realizamos la prueba de la conmutación en el español de Chile, podemos llegar a la conclusión de que operan en él 22 fonemas, 17 consonantes y 5 vocales. Aquí en pantalla tenemos la representación de los símbolos que yo fundamentalmente utilizo para representar los 17 fonemas consonánticos. Em, Eso no significa que, por ejemplo, para aclarar inmediatamente, en otros textos u otros profesores probablemente se encuentren con que hay ciertas diferencias en el uso de algunos símbolos, aunque en la mayoría de los que ven acá, en general existe acuerdo. Son los símbolos, estos símbolos están tomados de la última versión del alfabeto fonético IPA y fundamentalmente se, el haberlos elegido es una decisión propia de mía, digamos, porque en realidad, como ya sabemos, como los fonemas son representaciones mentales en el fondo, que en algunos casos corresponden a un solo sonido, a una sola articulación en el habla real, otras veces son representaciones que corresponden a varias articulaciones distintas, un fonema en todas las lenguas puede tener eh, variación, eso lo sabemos, es un hecho lingüístico, entonces puede tener distintas formas de pronunciarse. Entonces, para poder representarlo, por ejemplo, en una diapositiva, como lo que vemos ahora, en una clase o en un libro, necesariamente uno tiene que usar uno de esos, el símbolo que corresponde a una de esas realizaciones, a una de esas pronunciaciones. Pero lo que no significa, por cierto, hay que decir que sea la pronunciación correcta o la pronunciación adecuada o la ideal. Simplemente se elige uno de los símbolos porque hay que elegir uno, ¿no? Ahí a veces hay polémica entre los fonólogos, los fonetistas, cuál debe ser el símbolo adecuado. Algunos argumentan que es el más frecuente, otros que tiene que ser el más antiguo. Se habla de la forma básica en algunas teorías, pero yo creo que aquí en realidad más bien lo que hay que tener claro, lo que tiene que tener claro una persona que estudia fonología es que el símbolo finalmente es una decisión que puede estar mayor o menor fundamentada, pero el símbolo que se utiliza finalmente es una decisión del analista, del que está presentando el contenido en este caso, ¿no? Y claro, aquí yo no voy a entrar ahora a explicar detalladamente por qué yo decidí usar cada uno de estos símbolos, porque no es el propósito de esta presentación. Pero sí es bueno que lo sepan porque, como les digo, en general no se preocupen tanto porque la mayoría de los símbolos existe acuerdo. Son, yo diría, a ver, uno, dos, tres, serán unos tres símbolos que yo he visto que se representan de forma distinta, claro, en otros libros, pero más no, ¿no? Pero eso lo podemos ver en otro momento, eso se puede explicar, o alguien me puede preguntar en las consultas y le puedo responder. Pero por ahora no es el propósito de esto. Lo que vamos a ver ahora es lo que yo quiero presentar ahora, y el propósito de esta presentación, es tomando como base cada uno de los 17 fonemas consonánticos, voy a exponer en general lo que se reconoce mayormente, porque también ahí hay polémica, cuántos alófonos o cuántas variantes puede tener un fonema en una lengua tan hablada y tan extendida como el español, puede ser, de hecho es objeto de debate muchas veces. Algunos reconocen más variantes, otras menos, en fin, dependiendo del criterio. Pero aquí en general yo, la verdad es que primero también quiero ser honesto, que en realidad los alófonos que yo voy a presentar son una decisión que uno toma, no solo en términos teóricos, sino que también en términos pedagógicos, es decir, uno decide qué, por ejemplo, cuál es el criterio que mayormente prima en mi caso para yo exponer estos aquí, es lo que cualquier estudiante de fonética como mínimo, no como máximo, sino que como mínimo debiera saber, ¿no? Debiera saber en general. Y
lo que está expuesto aquí, los alófonos de los fonemas que voy a presentar o las variantes, las distintas pronunciaciones, se basa fundamentalmente en lo que yo observo que podría ser en los casos donde existe mayor acuerdo, es decir, revisando libros de fonética por aquí, por allá, por distintos lados, de distintas fuentes, más o menos lo que en general todos están más o menos de acuerdo, los libros antiguos, los libros modernos, en fin, y lo que ha surgido a partir de la investigación actual. Dicho eso, voy a ir inmediatamente al punto, voy a comenzar, vamos a ir viendo fonema por fonema y vamos a exponer lo que se reconoce en general como cuáles son las variaciones más reconocidas, más típicas y además también lo que me interesa aquí a mí, cuáles son las que en general, en la mayoría de los casos, por contexto fonético o por reglas, son variaciones que son bastante predecibles. ¿Ah? Porque en el fondo ese también es uno de los puntos de vista que yo he tomado para decidir aquí cuáles son las que en general siempre se van a dar porque son más predecibles de acuerdo al contexto fonético en que se dan. En fin, avancemos. Vamos a ver primero los tres fonemas oclusivos áfonos. ¿Ya? El bilabial, el postdental y el velar. Los tenemos acá. El fonema que se reconoce o que se articula en general como una forma bilabial oclusiva áfona, ¿no? Es decir, se cierre los labios con modo oclusivo y sonoridad áfona o sorda, eh, que en este caso también no es es bastante fácil de reconocer porque coincide también con la letra, y cuando se le genera ese problema a los estudiantes de fonética es cuando la representación fonética o fonológica o ambas no coinciden necesariamente con la letra, es algo que tienen que sacar de la mente, tienen que lograr desvincular esa vinculación que se ha construido desde hace mucho tiempo. Entonces, en este caso es bastante simple, para empezar, coincide en este caso el símbolo que utilizamos para representar el fonema con la... Aquí yo diría que no hay en general, eh, yo no conozco, sí, no hay ninguna evidencia o por lo menos no hay documentación de que haya otra forma de pronunciarse. Entonces, en este caso, el fonema bilabial oclusivo áfono se pronuncia como las palabras que están de ejemplo ahí, paso, la pata o sopa. ¿M? Bilabial oclusivo áfono. Vamos al siguiente. En este fonema, que también tiene una sola manera o se reconoce hasta el momento, claro, y en la mayoría de los libros, históricamente se ha definido una sola forma de representarlo, es la forma postdental oclusiva áfona, ¿no? Es decir, la punta de la lengua se pone detrás de los dientes, se articula con modo oclusivo y sin vibración de cuerdas vocales. ¿No? Como en, por ejemplo, las palabras taco, la tapa o rata. Y aquí también cabe comentar que, al igual que en el anterior, en el bilabial, como ustedes pueden ver también en los ejemplos, independientemente de si la sílaba es tónica o átona, o si va en principio de enunciado o en el medio del enunciado, da lo mismo, siempre se pronuncia de la misma forma. Aquí, cuando pasamos al velar oclusivo áfono, aquí ya comienza a haber variación, ¿no? Hay una variación que es bastante reconocida, ¿no? Que viene de antiguo de los libros y además eh, cabe hacer mención que algunos de los autores mencionan que y por eso tenemos que mencionarlo aquí, porque como estamos hablando del español de Chile, se dice que es característico más bien del español de Chile. ¿No? No he visto documentos en que se mencione que se puede dar en otros dialectos. Puede que sí, como te digo, no es que yo estoy diciendo que no hay, sino que yo no he visto hasta el momento, en lo que he revisado, que haya testimonio de que hay una variación similar, pero en este caso sí se da. Bueno, ¿qué ocurre? Partamos primero porque este fonema tradicionalmente se ha representado y se ha reconocido, y si uno lo busca en los libros de fonética española, en general se caracteriza como la variante que vemos ahí, ¿no? Como una consonante de tipo velar, es decir, la estrechez se produce, perdón, el contacto que se produce es de la zona posterior de la lengua con el velo del paladar, con un modo oclusivo y sin vibración de cuerdas vocales, ¿no? Esto es lo que tradicionalmente siempre se ha reconocido y en los libros
de fonética del español más antiguo siempre se caracteriza de esa forma. Sin embargo, en el español de Chile existe una variante, existe una forma distinta de pronunciarlo que se define o se caracteriza como una consonante postpalatal, oclusiva también y áfona. En el fondo lo único que cambia aquí es, como ustedes pueden ver, aquí en este caso, es el punto de articulación. ¿No? Ahora, esta variante, es decir, en este caso, en esta pronunciación distinta que se da, eh, ocurre solamente, perdón, se caracteriza porque de la zona velar avanza un punto hacia adelante para pasar a la zona postpalatal, es decir, la zona posterior del paladar, es decir, el contacto se produce un poquitito más adelante, levemente más adelante. Y esta variación, esta pronunciación distinta, está determinada fundamentalmente por el contexto fonético en el cual se presenta el fonema. Y aquí está explicado. En este caso, para los que no conocen la forma de representar esta nomenclatura, aquí les voy a explicar la primera vez y después vamos a ir viendo que se repite. Cuando hay una línea acá, aquí estamos diciendo el fonema velar oclusivo áfono se realiza o se pronuncia como postpalatal oclusivo áfono en el contexto, por eso el slash, la línea simboliza cuando va aquí, en este lugar, aquí, y lo que vendría después o lo que tiene que venir es una vocal anterior, es decir, dicho de forma más simple y breve, cuando este fonema va formando sílabas, ¿no? Va en ataque en la sílaba y la vocal nuclear de la sílaba es una vocal, por eso la B corta mayúscula, eso significa vocal anterior, es decir, una vocal que se articule en la zona anterior, es decir, una I o una E. En ese caso, entonces se adelanta un punto, se articula un poquito más adelante, como aquí, como en el ejemplo que tenemos, este ejemplo de aquí de queso, equipo y esquina. La forma más histórica, más antigua, más clásica, ¿verdad? La forma velar se da en lo que simboliza esta sigla, TOC, significa en todos los otros contextos. Es decir, el contexto, cuando va formando sílaba con vocal anterior, el fonema velar se pronuncia como pospalatal, como en los casos de queso, equipo, esquina, y en todos los otros contextos se pronuncia de forma velar, como ha sido reconocido clásicamente a lo largo de la historia del español, ¿no? De hecho, es probable que ustedes no logren, si me están escuchando ahora y es primera vez que escuchan esto, probablemente es una diferencia tan sutil que en realidad para cualquier hablante es prácticamente imperceptible, ¿ya? Solamente los que estudiamos fonética, como les digo, bueno, tenemos que aprender esto porque además lo que estudiamos fonética del español tenemos que incorporarlo a nuestro conocimiento porque se supone que ha sido reconocido como una característica de nuestro español de Chile. Entonces, como les digo, es posible que en principio no logren captar la diferencia, pero yo les digo, hagan el ejercicio, si son hablantes de español de Chile, de, de articular, por ejemplo, las dos primeras palabras que están ahí, casa, casa, y después articulen queso, casa, queso, casa, queso. Y poco a poco, haciendo un ejercicio de propiocepción, yo creo que se van a dar cuenta de que en realidad, claro, cuando yo pronuncio este fonema en la palabra casa, en realidad el contacto o el cierre de la oclusión es atrás, y cuando articulo la palabra queso, es un poquitito más adelante, en la zona posterior del paladar. ¿No? Eso está determinado por regla, siempre es así, es decir, siempre que el fonema va formando sílaba con una vocal anterior, entonces siempre se va a articular como pospalatal. De hecho, este fenómeno, esto que ocurre de que cuando va esta consonante oclusiva velar, cuando va con vocal anterior, se adelanta un punto en su articulación, esto también está reconocido que ocurre no solo con la velar oclusiva, sino que como vamos a ver más adelante, ocurre con todas las velares, con la oclusiva sonora, con la fricativa sonora y con la fricativa áfona también.
pero lo vamos a ver. ¿Ah? Y de hecho tiene un nombre, en los libros aparece caracterizado, si lo encuentran por ahí, se caracteriza como un proceso fonológico cuyo nombre, hay dos nombres, se habla de palatalización de velares y también se habla de adelantamiento de velares. ¿Ya? Se caracteriza como un fenómeno, un proceso fonológico que afecta a toda la serie de consonantes velares, ¿no? Y que ocurre siempre cuando la consonante va formando sílaba con vocal anterior, ¿no? Eso, continuemos. Vamos ahora ahora correspondería ver, ya vimos toda la serie de oclusivas, de consonantes oclusivas áfonas, ahora correspondería ver la serie de oclusivas sonoras, de consonantes oclusivas sonoras. Eh, Sin embargo, a diferencia de lo que hicimos cuando vimos las tres oclusivas áfonas, las vimos todas juntas, aquí las vamos a tener que ver por partes porque las variantes son más en estos casos. Entonces vamos a ver primero la bilabial oclusiva sonora. Veamos. En este caso tenemos, eh, bueno, este fonema, el fonema que como les digo no es una representación mental, pero en general para hablar de él se le caracteriza como un fonema cuya articulación clásica en los libros aparece descrita como un fonema bilabial, es decir, hay un contacto de los labios, oclusivo, con oclusión y posterior salida del aire, abrupta y sonoro, es decir, que va acompañado de vibración de cuerdas vocales, a diferencia de los anteriores, ¿no? Se caracteriza de esta forma y el símbolo que se utiliza para representarlo en general coincide con este fono, con esta forma de pronunciarlo. Sin embargo, esta forma de pronunciarlo, así como una consonante bilabial oclusiva sonora, no es la más frecuente, no es la forma más frecuente. ¿Ya? Se utiliza esa, aparentemente yo creo, bueno, no conozco por la razón, pero más que nada ya es una convención, una costumbre. ¿Ya? Pero, y no es la más frecuente justamente porque esta forma de pronunciarse, la bilabial oclusiva sonora, no se da en todos los contextos, sino que se da fundamentalmente en dos contextos que son muy específicos. ¿Cuáles son estos contextos? Es decir, solo en estos contextos yo estoy obligado, por dinámica de la fluidez del habla, a pronunciarla como fundamentalmente con un modo oclusivo. El punto bilabial no cambia, pero el modo sí cambia dependiendo del contexto. ¿En qué contextos yo estoy relativamente obligado a hacerla o a pronunciarla como una consonante oclusiva? El primer contexto que vemos aquí simbolizado, que esto es una nomenclatura típica que se usa en los libros, como un gatito y después la línea, quiere decir esto en fonología y fonética hispánica clásica, es una forma de representar el contexto que se denomina también en fonología hispánica clásica posición inicial absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eh, la persona está en silencio, la persona que está hablando está en silencio, y cuando va a hablar, cuando decide hablar, ya sea porque hizo una pausa o no sé, porque la conversación no le correspondía el turno de hablar, pero está en silencio, pero cuando va a hablar y va a decir algo, si lo que dice empieza con un fonema bilabial oclusivo sonoro, esa misma forma es la forma que le va a dar para pronunciarlo. Lo va a pronunciar como una consonante oclusiva. ¿Ya? Por ejemplo, vaso, bota. O también el otro contexto que obliga de alguna forma a pronunciarla de forma oclusiva, esta consonante, es cuando va antecedido, ¿no? Cuando va después de una consonante nasal. Por ejemplo, cuando se junta el artículo un con una palabra que empieza, con un sustantivo que empieza con B, entonces necesariamente por dinámica de la articulación me voy a ver obligado a decirlo de forma oclusiva bilabial. Un beso, combo. Naturalmente nace de esa forma. ¿Ok?
Como les digo, esta es la forma clásica con que se ha identificado el fonema. Sin embargo, no es la más frecuente porque esta forma más que nada está propiciada por estos dos contextos. Por eso mismo, la forma más frecuente, y aquí las voy a poner, es decir, la que se da en fundamental o principalmente todos los otros contextos, ¿no? Es alguna de estas tres formas, ¿no? Alguna de estas tres formas, que equivalen, obviamente, como son variantes del fonema, equivalen a lo mismo, pero yo me atrevería, sí, podríamos decir que la forma más frecuente de estas tres es por lo menos en el español de Chile, es la bilabial. Todas son bilabiales, pero lo que cambia es el modo, con modo de articulación aproximante, y todas son sonoras, todas con vibración de cuerdas vocales. Recuerden que el modo aproximante es este modo que se caracteriza porque el movimiento de los órganos articulatorios se insinúa sin llegar a producir una estrechez muy cercana ni un contacto, simplemente es una insinuación. ¿Ah? Y los que somos hablantes de español de Chile, eh, tenemos, si nos ponemos a tomar conciencia de cómo pronunciamos en general, nos vamos a dar cuenta que lo más común, por ejemplo, en palabras como cabeza o estaba, en un contexto coloquial, conversacional, que es el modo natural en que se da el lenguaje, ¿no? Lo más probable es que digamos algo así como una consonante bilabial, pero no con una forma, no con un contacto que llegue a ser marcado entre los labios. Entonces vamos a decir algo así como cabeza, cabeza, cabeza o estaba, estaba. ¿Mm? Esa es la forma más típicamente chilena, ¿no? Y la más común y la más frecuente, como les digo, en la conversación cotidiana, ¿no? Después de eso también es bastante frecuente, como se dice ya al decirla de forma aproximante, se dice de forma relajada, si la, si la articulación, de hecho, por eso está esto aquí, pero voy a volver, si la articulación se relaja aún más, por ejemplo, estamos en una situación de comunicación en que la conversación no está sometida a ningún tipo de restricción social, ¿verdad? Estamos con amigos o en el contexto familiar, y son palabras frecuentes, lo más probable es que digamos caesa, ¿m? Es decir, que hagamos lo que técnicamente en fonética, en la tradición española se llama una elisión, que es una forma técnica que se usa en fonética para referirse a el hecho al fenómeno en el cual algunos sonidos, algunas vocales o consonantes o cualquier fono desaparecen de la producción fonética, desaparecen, no son producidos, a pesar de que fonológicamente están ahí porque los hablantes, si yo le digo me duele la cabeza, igual el hablante, si le preguntas qué dijo, dijo cabeza, lo va a decir igual, entiende que está ahí, pero en la práctica, por una cuestión de eficiencia comunicativa, etcétera, etcétera, no es, los hablantes sabemos y sentimos inconscientemente que no es imprescindible decirlo, y por darle fluidez al habla, no se pronuncia, no se marca. No, o sea, no es que no se pronuncie, en realidad no se marca la articulación de forma más evidente. Y ocurre lo que se denomina la elisión, es decir, en rigor el hablante dice algo así como cabeza, me duele la cabeza, o como en el mismo ejemplo que estamos dando acá, uno dice estaba. ¿Y estaba? No, no estaba. ¿Ok? Ahora, siempre es difícil llegar a determinar a simple oído, y esto se los voy a advertir porque es en el fondo un problema que siempre tenemos, no solo los hablantes común y corriente cuando le dicen a ver qué dijo, sino que los mismos fonetistas, es que la diferencia muchas veces entre un aproximante y una elisión es una diferencia bastante sutil muchas veces y no siempre es fácil de detectar. Piensen además que la gente cuando habla muy rápido, entonces si dice algo así como cabeza, yo le pregunto, a ver, ¿dijo un aproximante o elidió el sonido? Y bueno, no sé, uno mismo puede llegar a tener dudas. Así que no se preocupen también, no entren en ansiedad si digamos en un primer acercamiento no siempre logran llegar a sentir
cuál es la diferencia. Eh, Después con el entrenamiento uno no es que logre llegar a captar la diferencia, sino que se siente como, después de un entrenamiento y practicar esto, uno se siente con más propiedad para tomar una decisión. ¿No? Pero la línea divisoria que divide estas dos categorías es bastante difusa muchas veces. Bueno, entonces tenemos, como les decía yo, que este fonema, voy a recapitular un poquito, este fonema que tradicionalmente se representa con su forma o su pronunciación bilabial oclusiva sonora, que no es la más frecuente porque se da solo en estos contextos, la forma que uno podría decir, o las dos formas que uno podría decir que en el español de Chile son más frecuentes, son la bilabial aproximante sonora y la y la elisión, es decir, la no producción explícita. ¿No? Ahora, también también se ha hablado históricamente, y si ustedes ven los libros más antiguos de fonética española, se habla y se dice, se, se menciona siempre que este fonema tiene una variante, una forma de pronunciarse también bilabial fricativa sonora. Es decir, algo así como eh, bilabial, pero se cierran los labios o se juntan de forma de que salga una vibración, una fricción sonora, algo así como "bu". Mm, mm. Y en este caso, si nosotros la tenemos incluida acá, sería esa la forma en que ustedes deberían leer este ejemplo. Es decir, si yo la estoy aquí presentando como que el fonema bilabial oclusivo también tiene un fono o una variante bilabial fricativa sonora, entonces el ejemplo aquí, la forma de pronunciar esto sería algo así como cabeza o estaba, ¿ok? ¿Mm? Que es una forma que a muchas personas cuando uno se la presenta le genera dudas cuando uno le dice, mira, esto se da en el español, porque mira, podríamos decir que, claro, que es una forma que en algún momento tal vez se dio en el español, pero se dio con más frecuencia en algún momento de la historia anterior, ¿verdad? Pero yo diría que el uso que se le ha dado fundamentalmente a la aproximante y a la elisión ha tenido como consecuencia de que la pronunciación fricativa, la forma de pronunciarla de forma fricativa, se haya ido perdiendo un poco. Tanto así que hay algunos fonetistas que ya ni siquiera la mencionan, consideran que se perdió. Y, por ejemplo, si tienen que hacer una clase de esto, dicen, este fonema tiene tres variantes, una oclusiva, que sería esta, una aproximante y una elisión. Y sin mencionar ni siquiera la fricativa. Y bueno, eso puede ser legítimo porque, como les digo, en realidad es poco frecuente, pero yo todavía me resisto un poco a llegar a ese extremo de decir que no se da, porque yo creo que sí se da y por lo tanto si se da en contextos muy específicos, muy determinados, pero si se da y aparece en esos contextos, no se puede decir que ha desaparecido porque son contextos reales, de uso real de la lengua también, que son aquellos contextos en donde uno se ve obligado a usar lo que yo llamo el estilo enfático. O sea, no lo llamo yo, sino que eso viene de la voz de hace muchos años. Podemos hablar de lo que se denomina un estilo enfático. ¿Qué sería este estilo enfático? Bueno, como su nombre lo dice, es cuando yo por alguna razón eh, práctica, real de la situación comunicativa me veo obligado a pronunciar o a marcar más la pronunciación con mayor énfasis porque, por ejemplo, estoy en un lugar, en una sala de clases muy grande, estoy haciendo una clase y necesito que todos los que están escuchando me entiendan de forma clara lo que yo estoy diciendo. Entonces ahí yo me veo en la situación de tener que marcar más mi pronunciación y entonces aparece una variante fricativa bilabial sonora. Ya, algunos podrían decir, bueno, pero esa no es una situación tan natural, y es verdad, claro, pero da, pues que existe, se da.
Otra situación en donde yo me veo obligado a utilizar el estilo enfático, que es un poco más común, es cuando, por ejemplo, uno tiene que hablar a veces con niños, con los niños que están recién adquiriendo su lengua materna, ¿verdad? Uno tiende a marcar más porque uno asume esa como actitud de que tiene que mostrarle, enseñarle la palabra al niño, entonces se la marca más. Entonces eso quiere decir que el fonema o la forma está ahí todavía, no ha desaparecido, solamente que aparece en determinadas situaciones. También ocurre, esto ya no es menos frecuente, pero sí nosotros estamos obligados a marcar más la pronunciación cuando, por ejemplo, tenemos que comunicarnos con algún hablante de nuestra lengua, pero que sea un hablante extranjero que todavía no sabe mucho de la lengua. Entonces nosotros, como sabemos que no entiende muy bien todavía cuando uno le habla de forma muy rápida o muy fluida, entonces nosotros tendemos a hablar más despacio y marcamos más la articulación, y en estos casos aparece también yo diría la bilabial fricativa sonora. Uno dice, la cabeza, dice, ¿no? Y también, y esto sí es más frecuente, cuando por ejemplo a veces estamos en una conversación y estamos en un lugar muy ruidoso, ¿ah? Y no se escucha bien, o hay alguna distracción, no sé, por alguna razón, y lo que dijimos, o la palabra que dijimos, o el enunciado, no se entendió, o la persona no escuchó porque no estaba poniendo atención a nuestro interlocutor, y nos pregunta, ¿cómo, perdón, qué dijiste? Y ahí uno tiene la tendencia a marcar más la pronunciación. Esto es lo que decía la Bob, esa es la forma o la forma más típica en la que la Bob caracterizaba el estilo enfático, ¿no? Em, pero existe, pues eso existe, de hecho, ¿no? No son pocas las situaciones en que uno le solicitan que repita de forma más marcada, más clara lo que está diciendo por distintas circunstancias. Y cuando uno está en esa situación, yo diría que aparece en estos casos la forma fricativa sonora, bilabial fricativa sonora. Por eso yo fundamentalmente, como les digo, aunque hay fonetistas que ya la descartan de plano, yo no me atrevo todavía a decir que no existe, ¿no? Hasta ahí estaríamos, si uno va a revisar, bueno, aunque existe la polémica con la fricativa, en general, si ustedes van o le preguntan a cualquier profesor de fonética de española del mundo, o van a cualquier libro en general, ¿sí? O a la mayoría de los libros que enseñan fonética, manuales o libros teóricos, se van a encontrar con que esto sería como lo mínimo o lo más regular que aparecería como la variación fonética en el español del fonema bilabial oclusivo sonoro, ¿ya? Sin embargo, y así es como también uno lo enseñaba hasta hace un par de años atrás, porque recordemos, y esto eh, es algo que también aparece en todos los libros, y todos los fonetistas del español lo repiten y lo recalcan, porque también existe un mito al respecto, ¿no? Pero es un hecho, cualquier fonetista te va a decir, es un hecho que esta distinción que se conserva en la escritura entre una letra B larga, o B le llaman, y una B corta, o B chica, o V, no sé, hay distintos nombres también, ¿ah? Que a veces a uno le insisten también algunos profesores en la escuela y en clases de oratoria, de que cuando uno habla, cuando se supone que tiene que hablar bien, tiene que pronunciar o marcar la B así, B, bilabial, y la V así como labio dental, ¿no? Aun cuando a uno le enseñan eso, todos los fonetistas y los lingüistas en general saben, porque es algo que se ha enseñado y que se ha descubierto, y hay evidencia respecto a eso, que esa distinción que se conserva en la escritura, en realidad en la práctica, en los hechos, en el habla, no opera. Que esta distinción como pronunciación distinta, es decir, como fonema distinto, entre una bilabial, eh, una consonante bilabial B y una consonante labio dental B,
como fonema no existe, se perdió ya incluso no solo recientemente, sino que se dice que ya en la Edad Media ya se perdió esa distinción. Entonces, siempre, como les digo, si ustedes van a cualquier libro de fonética del español, siempre todos los fonetistas van a afirmar con mucha certeza de que la única forma en que se pronuncia este fonema es bilabial. Bilabial oclusiva, bilabial fricativa, bilabial aproximante o derechamente la elisión. Pero una forma labiodental, todos te van a decir en general que eso ya no existe, que se perdió. Y claro, efectivamente se perdió como fonema. ¿No? Efectivamente se perdió como fonema, como unidades distintivas, o sea, una persona si le dicen vaso o paso, no va a distinguir a simple oído, un hablante de español no va a distinguir la diferencia. Sin embargo, yo no puedo dejar de mencionar aquí, porque hay estudios recientes que están publicados ya y que han demostrado cuantitativamente de que si bien la pronunciación labiodental, así, insisto, no existe como fonema, sí existe como una variante o una forma distinta de pronunciar este fonema, ¿no? Y existe de dos formas, como las que vemos aquí, ¿no? Existe como una consonante labiodental fricativa sonora, es decir, en Chile, no sé, no tengo antecedentes de otros países, no he visto que haya hecho estudio, pero en Chile, un hablante común y corriente, puede que te diga justamente cabeza o cabeza o caeza, pero también te vas a encontrar que en estilo enfático, por ejemplo, algunas personas pueden decir cabeza, cabeza, o estaba. Y ni siquiera se dan cuenta de que están haciendo, incluso si tú les preguntas, ¿y cómo se dice la B o la B larga? No, se dice así B, pero resulta que están diciendo cabeza, ¿no? O bien con una forma aproximante que sería algo así como cabeza, cabeza, ¿no? Como les digo, hay antecedentes de esto. ¿Qué es lo que determina que se pronuncie de forma bilabial o labiodental? Es algo que no hemos logrado descubrir todavía. No hay una forma de predecirlo por contexto. Pareciera ser que es un poco idiosincrático, es decir, algunos hablantes están más acostumbrados en Chile a hablar con labiodentales y otros parece que están más acostumbrados a hablar con bilabiales. No lo sé, se han hecho estudios, han intentado buscar si hay contextos que determinan que aparezca más una que la otra. No está, hay algunas hipótesis, pero no hay datos concluyentes. Lo que sí está claro es que la letra de la escritura, no tiene nada que ver con la pronunciación. Es decir, la palabra puede escribirse con B o con V o con B larga o con B corta. Y de hecho esos han sido estudios. Eso fue un estudio que se hizo con niños preescolares, incluso niños que no sabían leer todavía, niños que estaban en la escuela y con adultos incluso. Y en general, independientemente de la letra, por ejemplo, palabra escrita con B o con V, 50% de las personas la decían bilabial y 50%, o sea, no exactamente, pero casi era mitad y mitad bilabial y la otra mitad labiodental. Por eso les digo que lo más, lo más plausible hasta el momento para atribuirlo es que es algo, más bien algo idiosincrático, es decir, es algo que no está determinado ni por contexto fonético, ni por grupo social, ni grupo socioeconómico, ni con familiar, ni edad, ni sexo, ni nada de esa variable, sino que va un poco con la persona y fundamentalmente determinado por el contexto en el que se crió la persona. Puede ser. Es una forma de, por lo menos mientras no se compruebe algo más concluyente, es lo único que se puede decir. Lo que sí está claro es que la variación que se ve acá entre estas tres, ¿verdad?
la elisión, la aproximante y la fricativa, está determinada, como decía yo recién, fundamentalmente, ahí sí que se comprueba que hay un factor que incide, que es el estilo o registro, es decir, en situaciones de comunicación más formales o más tensas en términos sociales o que requieren de un habla más enfática, tenderían a aparecer o la fricativa o la aproximante. Y en situaciones menos formales, más relajadas, más coloquiales, la fricativa no aparecería y la tendencia sería desde la aproximante hasta la elisión. Y con la labio dental ocurre más o menos lo mismo. Es decir, la labio dental fricativa va a aparecer en estilos más enfáticos, parece cabeza, ¿no? Y la labio dental aproximante va a tender a aparecer en contextos más informales, más relajados, ¿no? Vamos ahora con la D. La D. El fonema que se caracteriza y se representa como y se utiliza como símbolo fonético para representarlo, su pronunciación postdental oclusiva sonora, ¿ya? Al igual que en B, la forma o el símbolo que más comúnmente se utiliza para representar este fonema es la forma oclusiva. Sin embargo, la forma oclusiva no es la más frecuente tampoco. Pasa lo mismo que pasa con la B, ¿no? La forma oclusiva, postdental, oclusiva sonora, postdental, es decir, la punta de la lengua detrás de los dientes, oclusiva, cierre y después salida abrupta del aire, y sonoro acompañado de vibración de cuerdas vocales. Pero esta forma oclusiva, fundamentalmente el modo el que cambia acá, está determinada también porque esta consonante vaya ubicada en tres contextos que son bastante específicos y reconocibles. El primero, ya lo hablamos recién, es en posición inicial absoluta. Es decir, el hablante estaba hablando, hizo una pausa, hizo un silencio, o estaba en silencio porque no le tocaba hablar, y va a hablar, y lo primero que dice, si empieza con D, lo natural sería que la dijera de forma oclusiva. 12 día. O yo te digo, pronuncia la palabra 12 solamente así aislada, no en enunciado, en el contexto, y lo que vas a decir naturalmente en general, y eso es lo que te van a decir todos los libros de fonética, es que en general lo natural es que te salga, o lo más frecuente es que te salga o la pronuncies de forma oclusiva. También cuando la D va después de consonante nasal, por ejemplo, un dedo, sandía, ¿no? Y si ustedes se fijan, estos dos contextos coinciden con los contextos en que se daba la B oclusiva, ¿no? El único que se agrega aquí que es distinto, que no coincide con el otro, es cuando también la D va después de consonante lateral, aquí, después de consonante lateral, como en palabras como caldo o soldado, también la tendencia natural es a pronunciarla de forma oclusiva. Sin embargo, como les decía yo, y también además este es el símbolo con el que se representa el fonema, sin embargo, no es la forma más frecuente porque la más frecuente, y las voy a poner aquí todas también, la más frecuente es la que se da, son las tres que se dan en todos los otros contextos, ¿no? Que son, y de estas tres, al igual que en la B, la más común, o aquí en realidad aquí se pelean la frecuencia, la aproximante y la elisión, pero ya vamos a decir algo para ahorita. La más común, diría yo, es la aproximante, ¿no? La aproximante, es decir, el movimiento se insinúa en ejemplo, cuando uno dice, por ejemplo, todo, estado, esa sería una forma de pronunciar la D de forma aproximante, algo así como todo, estado, esa sería la aproximante. Y esa sería, y esa me atrevería a decir, yo podría decir, me atrevería a decir que es la más frecuente, aunque también, y aquí en el español de Chile es muy, bueno, no solo en el español de Chile, en muchas otras variantes del castellano, es muy frecuente, se me pierde el mouse, es muy frecuente, aquí está, la elisión, es decir, mucha gente no va a decir todo, sino que va a decir todo, no va a decir
estado, sino que va a decir estado, soldado, candado. Es decir, la elección es me pegué en un dedo, me duele un dedo. Es muy frecuente la elisión y con mayor razón, o es más probable que ocurra si va en sílaba que no lleva acento, en sílaba átona. Estas son las dos variantes más frecuentes, se dan en todos los otros contextos distintos de estos tres. Y también, ya no voy a hacer la explicación tan larga como lo que hice cuando hablé en la B, pero también aquí yo, como les digo, muchos fonetistas probablemente van a decir que la fricativa existió en algún momento, se dio, pero ya la aproximante y la elisión la desplazaron. Pero yo diría que también hay que mencionarla porque también yo diría que cuando uno le toca hablar en estilo enfático vuelve a aparecer. Entonces uno dice, ¿cómo que dijiste? No, si es que hay que hay que pedirle algo al Estado. Y ahí vuelve a aparecer. ¿No? Ahora, también otro comentario, no lo vamos a ver aquí, pero tampoco he visto y por si algún hablante español de Chile ustedes como hablantes de español de Chile están teniendo cierta duda porque existe ya una discusión, no he visto todavía, me parece que está por publicarse, no sé, un estudio, me parece que se estaba haciendo, perdonen ahí, no hice bien la investigación. Eh, Existe un estudio, porque existe la sospecha, como hipótesis, de que en español de Chile también es bastante frecuente, o tiene algún grado de frecuencia, que este fonema, que si ustedes se fijan en general, y en el español siempre ha sido caracterizado como una articulación postdental, es decir, la punta de la lengua, perdón, la punta de la lengua se pone detrás de los dientes. En Chile, al parecer, también es frecuente que se ocurra de forma interdental, es decir, poniendo la punta de la lengua entre medio de los dientes, así. Y alguna gente, a veces uno está mirando y se fija y se da cuenta que dicen, por ejemplo, todo, todo. Y claro, como para el oído nuestro, por lo menos el oído hablante de español de Chile, es una diferencia tan pequeña y no es significativa, nos llama la atención, prácticamente no nos damos ni cuenta de la diferencia, ¿no? Eh, pero algunas personas sí logran darse cuenta. Bueno, y como les digo, por ejemplo, en este caso, si ustedes tienen la sospecha o esto que les estoy diciendo, caracterizando la D como postdental, y ustedes dicen, no, pero es que a veces también es interdental, puede ser, su sospecha no es infundada. Lo que pasa es que, como les digo, yo estoy tratando de restringirme a lo que en general veo que dicen o que existe acuerdo porque está publicado en todas partes de la misma forma, ¿ya? Pero como les digo, eso quería hacer el comentario porque siempre en clases de fonética a veces uno caracteriza ciertos sonidos de una cierta forma sin darse cuenta de que como todo esto es variable, va cambiando, a veces empiezan a aparecer en la comunidad pronunciaciones nuevas que uno no había captado. Entonces, y que incluso empiezan a ser mucho más frecuentes de lo que uno piensa, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo que se tiene que saber, como les decía yo, como básico, es esto, lo inicial. Después se verán, o si le interesa el tema, uno puede ir profundizando más en el tema, sabiendo más y aprendiendo más y generando conocimiento. Pero hasta ahí, digamos, es lo razonable para llegar con esto. Ya. Sigamos. Vamos ahora al fonema velar oclusivo sonoro. Aquí está. Ya. Aquí la cosa se pone pelúa, como decimos, porque tiene bastantes variantes, bastantes formas distintas de pronunciarse, que además tiene el problema para el estudiante de fonética que tampoco son tan evidentes. Entonces, el estudiante tiene que hacer un ejercicio de propia acepción para empezar a tomar conciencia de esas diferencias en la pronunciación que para el hablante común y corriente son
imperceptible, invisible, y da lo mismo porque el hablante no necesita saber estas cosas. Somos los que estudiamos fonética los que necesitamos, los que tenemos que saber estas cosas. Ya. Bueno, este fonema, a lo largo de la historia de la fonética, se ha caracterizado y se identifica, en general existe acuerdo, para representarlo, se utiliza el símbolo que corresponde a su pronunciación velar, oclusiva, sonora. ¿Ya? Es decir, el contacto es en la zona de la parte posterior de la lengua, se pone en contacto con el velo del paladar, hay una oclusión, un cierre y después una salida abrupta del aire, y va acompañado de vibración de cuerdas vocales. Sin embargo, al igual que lo que ocurre con B y con D, esta forma no es, estoy diciendo lo mismo si se dan cuenta, no es la más frecuente. Se utiliza para caracterizarlo y para identificarlo y se utiliza el mismo símbolo, pero no es la más frecuente. ¿Por qué? Porque se da también, y aquí los contextos coinciden, si se dan cuenta, con B, con D, solo que con D se agrega el lateral, y aquí coincide, en que esta forma oclusiva de pronunciar este fonema solamente se da en posición inicial absoluta, gato, gorro, o después de consonante nasal, un gato, ángulo. ¿Ya? En esos contextos específicos, y solo en esos contextos, tiende a darse o va uno naturalmente se ve obligado de alguna forma a pronunciarla de forma oclusiva. Pero lo más frecuente es que se pronuncien con la forma que se da en todos los otros contextos, que son fundamentalmente estas dos formas. ¿Ya? Que es, por un lado, y aquí vamos a hablar más bien, porque aquí hay polémica, porque si ustedes se fijan o recuerdan, pueden ir a revisar la B con la D, en donde se da más o menos lo mismo. Siempre en esta parte de la representación de variantes se daba una fricativa, una variante fricativa, una aproximante y una elisión. En este caso, en el español de Chile no hay antecedentes que permitan afirmar con certeza de que haya una elisión, de que este proceso de debilitamiento paulatino de la fricativa o de la oclusiva fricativa aproximante derive en que haya también la comunidad adoptado una forma de elidir esta consonante. De hecho, desde mi particular punto de vista, yo diría que ya la forma aproximante, por lo menos en el español de Chile, para mí no me convence tanto de que esté. ¿No? He escuchado, la tengo aquí solamente, la pongo porque a veces cuando uno va por la calle, como los fonetistas, andamos todo el tiempo escuchando cómo habla la gente, estamos locos con ese asunto. Entonces, de pronto he escuchado en palabras muy determinadas una especie, algo que podría parecer un aproximante. ¿No? Pero yo diría que lo más común, lo más frecuente es que se pronuncie de forma velar fricativa sonora. Es decir, en todos los otros contextos es común en el español de Chile que uno diga la gata, ¿no? O una gota, ¿no? Distinto de, por ejemplo, si yo digo gata, ¿no? O un gato, en donde estoy obligado, como les digo, a decirlo de forma oclusiva. Cuando va entre vocales, en otros contextos distintos de estos dos, la tendencia va a ser a que se produzca de forma fricativa, la gata, una gota. Y también, y yo me quedaría yo en lo personal me quedaría con estas dos. Pero como les digo, hay algunas sospechas, y tampoco puedo descartarlo de plano, de que en el español de Chile a veces, por ejemplo, haya gente que diga algo así como Santiago, Santiago. ¿No? De hecho, es bastante frecuente aquí cuando uno va al terminal de buses, al rodoviario, y entonces andan personas que andan ofreciendo pasajes o tickets de viaje y andan diciendo, porque la capital es Santiago, entonces dicen Santiago, Santiago, a Santiago, Santiago, o la soga, ¿no?
Pero yo diría que esta forma aproximante uno la percibe con mucha más claridad, por ejemplo, en dialectos del español más de la zona norte de América del Sur y Centroamérica, cuando dicen así algo como Santiago, agua. ¿Mm? ¿Mm? Suena, a mí me suena más en lo personal a ese tipo de dialectos. Ahora, igual, vamos a consignarla acá. Es probable también que esto esté determinado por el acento. ¿Ah? Yo diría que es más probable, claro, porque esto también se va a dar, es más probable que en formas oclusivas, perdón, en formas, en sílabas que llevan el acento, ocurra la forma fricativa o haya una tendencia más a la forma fricativa. Y en palabras que no llevan acento, se dé más o hay una tendencia a decirla de forma más relajada. Eso también es natural. Entonces, eso es, bueno, y estas dos formas, la fricativa y la aproximante, al igual que en la B y en la D, lo que condiciona la alternancia o la aparición de una u otra, aparte del acento, como les decía yo, que yo creo que es un factor que incide también, ¿no? Si van en sílaba con acento o no, es lo típico, lo que se caracteriza más como el estilo. Es decir, si yo estoy obligado a pronunciar de forma más enfática, por todo lo que ya no voy a decir de nuevo, ya lo dije anteriormente, no lo voy a repetir, ¿no? Si yo estoy obligado a marcar más mi pronunciación, va a tender a aparecer la forma fricativa. Y si no, si estoy más relajado, si no estoy obligado a hablar con absoluta claridad o porque el ambiente me lo permite, entonces la tendencia va a haber una tendencia que aparezca o se pronuncie de forma más relajada, pero no, como les digo, de una forma tan característicamente aproximante como esa que uno identifica propia de los acentos más de América Central o de la zona norte de América del Sur, ¿no? Bueno, hasta ahí, como ustedes ven, se repite más o menos lo clásico con la velar, se repite lo mismo que se dio con la bilabial oclusiva y con la postdental oclusiva, con la B, la D y la G, para ser más claro. Sin embargo, como vimos en la oclusiva velar áfona, claro, en K, yo les decía que ahí había un proceso de palatalización de velares o adelantamiento de velares. En esta consonante, por el hecho de ser velar, ocurre lo mismo. Es decir, todas estas variantes del fonema G se dan, fíjense ustedes, no se dan, y todos los ejemplos aquí están, y ninguno va con vocal anterior. ¿Por qué? Porque justamente, como ocurre con la K, y como va a ocurrir con todas las velares en el español de Chile, todas estas variantes, perdón, estas tres variantes, ¿no? Esta, velar oclusiva, velar fricativa y velar aproximante, van a tener también una versión con un punto de articulación adelantado, con una articulación postpalatal, manteniendo el modo oclusivo, fricativo, aproximante, oclusivo, fricativo, aproximante, pero aquí lo que cambia es el punto de articulación y que va a estar determinado, bueno, y aquí la oclusiva también se va a dar en el contexto posición inicial absoluta y después de consonante nasal, y estas otras dos, la fricativa y la aproximante en todos los otros contextos, pero lo que determina aquí la aparición de las pospalatales es el mismo contexto que determina la aparición de la pospalatal o la adelantada en la K, en la velar oclusiva, que es cuando van formando sílaba, como ven ustedes aquí, con vocal anterior, es decir, con E o con I, ¿ya? Y la velar se va a dar en todos los otros contextos que no sean antes de vocal anterior o formando sílaba con vocal anterior. Entonces, claro, en gato, por ejemplo, perdón, vamos con el contexto nasal que es más fácil de entender, porque es más obvio, ¿verdad? Si yo digo un gato, voy a tener que hacer la oclusiva, ahí está, voy a tener que hacer la oclusiva porque va después de consonante nasal, pero voy a
estar, o sea, naturalmente me va a salir velar, porque va con una A, después formando sílaba con una A. Pero aquí, si yo digo anguila, anguila, claro, esa G va a tener que ser oclusiva, porque va después de consonante nasal, aquí, pero ya el punto no va a ser velar, sino que va a ser pospalatal, porque va con una I, anguila. No es lo mismo un gato, que es más atrás, que anguila, que es más adelante. Lo mismo con que se me sale el mouse, a manguera, lo mismo acá. Y lo mismo va a ocurrir con las otras. Si yo digo la gata es una velar fricativa, pero es velar, es más atrás. Y si yo digo mi guitarra, es fricativa, pero es pospalatal porque va con I, con vocal anterior. Igual si digo águila, etcétera. Eso, ya. Eso con respecto a la velar, ¿sí? Entonces, como ven, hay tres variantes que son velares, tres variantes que son pospalatales, y estas variantes van variando también, valga la redundancia, dependiendo del contexto en el que se van a dar, ¿no? Y del estilo, ¿no? Eso es lo que hay que saber, lo más común, lo que se sabe, lo que se dice. Vamos ahora a ver, aquí podemos ver tres juntas porque la cosa ya, yo diría que ya vimos las tres que tienen más variantes. Bueno, después viene la nasal, pero en general ahora vamos a ver la serie de las tres fricativas áfonas, ¿ya? Tenemos primero el fonema que se representa se caracteriza, y se ha caracterizado a lo largo de la historia del español como un fonema labiodental fricativo áfono, es decir, se juntan los labios inferiores con los dientes superiores, labio dental, hay un cierre, una estrechez que deja pasar algo de aire, entonces se genera una fricción, una presión con la salida de aire como con fricción, y no va acompañada de vibración de cuerdas vocales, como en el caso de palabras como foca, la foto, sofá. ¿Ya? Aquí también vale destacar que hay que comentar que probablemente en algunos libros se van a encontrar con que también se habla de que hay una variante bilabial, es decir, algo así como la foto, pero yo decidí no considerarla porque, no sé, nunca me ha convencido mucho eso. No sé qué la determina, pero por si acaso, por si lo ven por ahí, ¿no? Vamos a la S, ¿no? La S. Este fonema se caracteriza y se representa con su variante, con el símbolo que representa su variante de pronunciación, que es muy típica de Latinoamérica, predorso alveolar, fricativa, áfona. El punto de articulación, como ven aquí, está un poquito más especificado. ¿Mm? Se dice predorso alveolar. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no solamente alveolar? ¿No? Hay que especificar, no es imprescindible, ¿eh? No es imprescindible, pero es necesario, dependiendo del contexto en que se hable o se esté hablando de esto. Y bueno, y los estudiantes de fonética, es bueno que sepan que la articulación precisa es justamente como su nombre lo dice ahí, con la parte anterior del dorso de la lengua, el predorso, ¿no? La parte anterior del dorso, y esta zona se acerca hacia los alvéolos y genera una estrechez que deja pasar apenas un hilito de aire, de forma fricativa y sin vibración de cuerdas vocales. Y ahí se produce el sonido estridente característico de la S, de la S latinoamericana. ¿Ya? ¿Ok? Que es uno de los sonidos más estridentes, uno de los fonemas más estridentes del español. ¿Mm? Esa es la forma como se articula, de acuerdo con este criterio, de forma precisa en Latinoamérica. ¿Ah? Ahora, como es
el único fonema alveolar fricativo áfono en el español, ¿sí?, de Chile o latinoamericano. Entonces, después con el tiempo uno puede hablar de la alveolar fricativa áfona, de la consonante o del fonema alveolar fricativo áfono. Y si está hablando de español de Latinoamérica o de Chile, se entiende cuál es, ¿no? Pero, ¿por qué la primera vez y por qué uno tiene que saber esta especificación de predorso alveolar? Porque justamente lo que la hace diferente al escucharla, cuando ustedes escuchen, por ejemplo, algunos hablantes de español del dialecto de español de España, se van a dar cuenta que no suena exactamente igual. A nosotros nos suena s, y a algunos hablantes de España les suena sh, algo como sh. Justamente esa diferencia entre s y sh, cuando dicen España, ¿sí?, esa diferencia se debe a que, y por eso se hace esta especificación al principio cuando se habla de esta, aunque esta diferencia esa diferencia auditiva se debe a que eh, nosotros la articulamos de forma predorso, es decir, el predorso es el que se acerca a la zona alveolar, pero en el caso de este dialecto del español de España, se hace con la zona apicoalveolar, es decir, es con la punta de la lengua. Es así, se dice así, se dice así, ¿no? Por eso suena distinto. Y por eso los hablantes de español latinoamericana tenemos que saber la diferencia. ¿Por qué es esa diferencia? Pero como les digo, hay que saberla, hay que saber que se llama así en principio, pero después podemos hablar en general del alveolar, ¿ya? Pero hay que saber que es una predorso alveolar, ¿no? Y se da en palabras como casa, sopa, oso, ¿no? Pero este fonema también tiene, y lo voy a poner aquí todo nomás mejor, ¿sí? Me voy a ir. Este fonema tiene dos variantes, ¿no?, que se dan, como bien lo dice aquí, no se dan en cualquier contexto, sino que se dan específicamente en coda, es decir, en posición final de sílaba. Y esto es muy característico de algunos dialectos del español. Claro, bueno, no solo de América, sino que también se da en algunas zonas de España, pero no se da en toda Latinoamérica. Aquí en Latinoamérica yo diría que es más común entre chilenos y argentinos. Pero la verdad es que, bueno, se da. Entonces, cuando este fonema va en posición codal, en coda, es decir, en final de sílaba, como palabras como pasto, después y esquina, va a ocurrir o va a tender, y es bastante frecuente, es lo más probable en este contexto, en el español de Chile por lo menos, que es la variante de la cual estamos hablando, no es común, es muy poco común, bueno, solo en estilo enfático puede aparecer, se puede pronunciar como una predorso alveolar fricativa áfona, ¿no? Si a uno le piden que hable en estilo enfático, uno puede decir pasto, o después, o esquina. Pero también suena bien extraño a un hablante de español de Chile cuando una persona habla así, pronunciando todas las S, le suena poco natural, ¿ya? Lo más común es que haya esta pronunciación que se caracteriza como, su punto de articulación se define como glotal. ¿Por qué? Porque no hay ningún lugar dentro de la cavidad oral o faringea en donde se produzca un cierre o una estrechez o ni siquiera un acercamiento. Pero sí se dice que lo que ocurre es que las cuerdas vocales se juntan un poquitito más para generar el ruido de fricción, ¿no? Entonces tienen que juntarse un poquito para que suene eso como una aspiración, como, ¿no?, porque no es una salida de aire silenciosa, sino que hay un ruido de fricción que tiene que generarse aquí. Tiene que ser de forma fricativa y tiene que ser obviamente sin vibración de cuerdas vocales, ¿no? Entonces ahí es donde ocurre, y es muy característico del español de Chile y de Argentina, que un hablante diga pasto, después. Estoy exagerando un poquito, o esquina. Y estoy exagerando un poquito también porque esta variante aspirada alterna bastante con la elisión. Es decir,
así como se puede pronunciar de forma relajada como pasto, es posible que en algunos contextos, y los hablantes de español de Chile les va a parecer más familiar, a lo mejor si esto lo escucha un hablante de otro español, puede que le falten ejemplos, ¿sí? O le falte conocimiento para formarse una idea, pero yo les puedo decir aquí que, por ejemplo, en la palabra después, que en rigor en la forma más enfática debería pronunciar, cada sílaba lleva este fonema, por lo tanto debería ser después, con la forma enfática, la forma canónica. Sin embargo, es muy común en el español de Chile que se pronuncien de forma aspirada. Esto se le denomina también como proceso fonológico aspiración de S, ¿ah? Porque como el ruido que genera este fonema es como un suspiro, entonces se habla, en los libros se habla o se ha caracterizado este proceso fonológico como aspiración, ¿no? Entonces, esto que es lo más frecuente que ocurre, que se pronuncie de esta forma aspirada, después, ¿ah? Es muy común, por ejemplo, que cuando va en final de enunciado, cuando uno dice la palabra después, esta que no está en el final, sino que está en medio de la palabra, se aspira, pero la última se pierde, no se dice. Y es muy común que un chileno le pregunte, oye, ¿vaya a venir? Y uno diga, después, después, así como está transcrito aquí, con una aspirada en la sílaba des y con una elisión en la sílaba pues. Después. También ocurre en otros contextos de uso frecuente, por ejemplo, y yo lo digo, este ejemplo lo pongo porque lo he escuchado muchas veces, que alguien diga, por ejemplo, uy, me pican los ojos, me pican los ojos, o sea, me pican los ojos o los ojos, pero es muy común que un chileno pueda decir, uy, en habla coloquial, así muy relajado, me pican los ojos, o que le digan, uy, qué lindo tu ojo. ¿Mm? ¿Mm? No está diciendo que lindo tu ojo, sino que está diciendo que lindo tus ojos. Pero como se entiende en el contexto, en general no se pronuncia. Pues la lesión generalmente ocurre cuando el hablante sabe inconscientemente, porque esto en ningún caso se hace de forma deliberada. Inconscientemente sabe que independiente de si lo marca mucho o no, le van a entender igual, por contexto, por lo que sea. Eso con respecto a la consonante predorso alveolar fricativa áfona. Veamos. Veamos ahora la velar fricativa áfona, ¿no? Este fonema se representa con el símbolo AFI, que, bueno, aquí es donde alguna gente se pierde porque siempre está pensando en la letra J, pero no es la letra J en este caso. Ese símbolo en fonética se usa para otra cosa. Aquí se representa con este símbolo que en la escritura es el símbolo que se utiliza para representar la letra X, pero aquí en el alfabeto fonético internacional es el símbolo que se utiliza para representar una articulación velar, es decir, el cierre se produce o la estrechez se produce en la zona velar, fricativa, con forma de fricción y sin vibración de cuerdas vocales, ¿no? Entonces es el símbolo que se usa más frecuentemente para representar este sonido que ocurre en palabras como por ejemplo como J, como ojo, como rojo o como la primera consonante de Jorge. Sin embargo, y aquí recordarán lo que ya les he dicho, esta consonante por ser velar, ¿no? Por ser históricamente velar, ocurre que le ocurre lo mismo, se ve afectada por el mismo proceso fonológico que las velares que vimos anteriormente, que la K y la G, es decir, se adelanta un punto cuando va formando sílaba con vocal anterior. Entonces tenemos que no es lo mismo o no es la misma articulación cuando uno dice J, que es más atrás en el velo, que cuando uno dice jefe. De hecho, yo les diría que si no logran captar todavía la diferencia entre la velar y la pospalatal, en este fono es un poquitito más fácil darse cuenta, porque, bueno, creo yo, no sé, ahí cada uno sabe, pero si uno hace el ejercicio
de poner atención y pronunciar J, por ejemplo, y jefe, se va a dar cuenta que este es más atrás. O sea, es más fácil darse cuenta, creo yo, supongo, ¿no? Lo mismo ojo y página, página, ¿no? Y curiosamente, a lo mejor ustedes, bueno, seguramente no se habían dado cuenta porque como les digo, esto es algo en lo que nadie repara, excepto cuando a nadie le importa, excepto cuando uno le toca aprender fonética, ¿no? En la palabra Jorge, en el nombre de algunos de nuestros amigos que se llaman así, resulta que cuando uno lo transcribe, y ustedes que aprendieron transcripción fonológica antes, em, resulta que cuando uno lo transcribe fonológicamente, lo transcribe con el mismo fonema, que es este, Jorge. Pero resulta que a nivel fonético, a nivel de pronunciación real, por estar en contextos distintos, porque esta va con vocal posterior y esta va con vocal anterior, resulta que la pronunciación del mismo fonema en las dos sílabas distintas, en un caso es distinta, pero en un caso es velar, jor, y en el otro caso es pospalatal, g, Jorge, por si acaso. Vamos ahora con las africadas, la che y la ye. Bueno, aquí por ejemplo en la Y, yo decidí, y probablemente en algunos libros también aparece así, para seguir cierta coherencia con lo que había hecho anteriormente en la forma de representar, decidí representarla, o estoy siguiendo la tradición más de representarla también con su variante africana, ¿no? Como al nivel de fonema. Pero yo he visto en algunos otros libros que, por el hecho de que como esta no es la más frecuente, se representa también con otros de sus variantes, ¿no? Pero en este caso vamos a seguir un poco cierta tradición más hispánica y la vamos a seguir representando como fonema con su variante africana, es decir, la variante más marcada, la más tensa, ¿no? Y aquí, fíjate, y por lo mismo, ¿y por qué hacemos eso también? Porque aquí, como ustedes se van a dar cuenta ahora, aunque no es oclusiva, es africada, el proceso de fonológico el que se ve afectado es el mismo al que afecta a la D, la D y la G, es decir, un proceso de debilitamiento. ¿Por qué? Porque este símbolo y esta variante, esta pronunciación con la cual hemos decidido representarla como fonema, como una consonante posalveolar, es decir, el predorso de la lengua se acerca hacia la zona posterior de los alvéolos, casi llegando al paladar, africada, es decir, hay una primera fase de oclusión y después una salida con fricción, y sonora, va acompañada de vibración de cuerdas vocales. Esta variante se da, se da solamente en dos contextos determinados, que son los mismos contextos en que se da la oclusiva bilabial sonora, la oclusiva postdental sonora y la oclusiva velar sonora, ¿no? Que es en posición inicial absoluta, llama, llave, así con forma africada, o después de consonante nasal, un llavero, cónyuge, ¿no? Por lo tanto, si se da solo en estos dos contextos, no es la forma más frecuente de pronunciar este fonema. Claro. La forma más frecuente, o las más frecuentes, vamos a seguir con la misma lógica como expusimos a la B, la D y la G, son estas otras dos, ¿no? La aproximante, que diría yo que es la más frecuente, ¿no? Entonces, y ojo aquí también, porque sí, se va produciendo un debilitamiento o un relajamiento en el modo de africado, puede pasar a fricativa o derechamente aproximante, no llega a la elisión, sí, no existe eso, no hay antecedente todavía, pero sí se va debilitando hasta llegar al aproximante. Pero aquí también, a diferencia de lo que ocurre con B, con D y con G, en estas dos variantes, que son las más relajadas, también cambia el punto de articulación, es decir, retrocede un poquito la lengua, ¿no? Aunque esto es bastante también discutible, polémico, puede ser que, de hecho, es probable que en algunos libros se encuentren con diferencias en el punto de articulación o sutiles diferencias en la forma en cómo se caracteriza
el punto de articulación en estas porque además la zona que ocupa la lengua al pronunciar, por ejemplo, ye o ye, es bastante amplia, ¿no? Casi, yo diría que es casi como una convención decir que es palatal. Bueno, porque, bueno, obviamente eh, está más cerca de la zona palatal, pero prácticamente en rigor ocupa toda la zona oral prácticamente la lengua. Pero bueno, eso es otro detalle. Aquí en este caso vamos a seguir lo que la mayoría dice, ¿no? Y entonces, claro, la fricada sería, mantiene el punto posalveolar, pero cuando se pronuncian las dos variantes más relajadas, más laxas, la fricativa y la aproximante, retrocede un poco la lengua, ¿no? Entonces, como les digo, este fonema solamente se pronuncia de forma más marcada, fricada, cuando va en posición inicial absoluta, llama o llave, o cuando va después de consonante nasal, un llavero o cónyuge, pero cuando va en todos los otros contextos es más frecuente que se diga de forma aproximante, por ejemplo, calle, suyo, oye. Claro que no tan marcada como la dije yo ahora, porque la estoy exagerando, es un poquitito menos relajada. O también es probable que también en estilo más bien enfático o muy formal, o cuando uno quiere marcar más la pronunciación, aparezca de forma fricativa y uno diga así como, pásame la llave, la llave. ¿Qué dijiste? La llave. Incluso puede llegar a pronunciarse como en forma enfática, como africada, pero no vamos a enredar esto ahora tanto así, ¿ya? Porque es preferible entender qué ocurre y para entenderlo también, para aprendérselo, y para seguir la lógica también de que estos se ven afectados, estos fonos siempre se ven afectados con procesos más generales, no es que la pronunciación sea azarosa, sino que se ve afectada por procesos fonológicos que afectan a todo el sistema en general. Entonces, vamos a dejarlo de esta forma, ¿ya? Pero lo más frecuente es la aproximante y vamos a aceptar que la fricada se da en estos contextos y que la fricativa puede aparecer en estilos más enfáticos, ¿ya? Vamos ahora a la africada áfona, ¿no? También el punto de articulación en este fonema, bueno, y es como históricamente se ha caracterizado también este fono en la historia de la lengua española, ¿no? Se caracteriza como una consonante posalveolar, africada, áfona, sin vibración de cuerdas vocales, y que se puede ejemplificar en palabras como Chillán, Ocho, Chile, el mismo nombre de nuestro país, Chile, ¿no? Sin embargo, esto sí en general es muy propio de Chile, del español de Chile. Este fonema tiene dos variantes, ¿no? Que son bien típicas, ¿no? Que es que en ciertos casos, ya vamos a especificar cuándo, eh, el fonema pierde su condición de fricada y se transforma en un fonema también posalveola y también áfono, pero plenamente fricativo. Es decir, solamente hay fricción, no hay oclusión. Sería algo así como, es muy típico en muchos chilenos que digan Chillán, por ejemplo, Hoyo, Chile, ¿no? La estoy exagerando un poquito porque no es tan marcada muchas veces. Hay un grado de marca, se marca más en algunos casos, ¿no? Pero estamos aquí también tratando de generalizar un poco para que se entienda. Y luego también tenemos en algunos, y esto ustedes, bueno, los que son hablantes de Chile lo van a identificar claramente, tanto la variante fricativa como la oclusiva. Tenemos también una variante que también cambia el punto de articulación, se adelanta un poco, ¿no? Es ápico alveolar, es la punta de la lengua que toca los alveolos, pero que adopta una forma oclusiva, áfona, pero con una leve fricción. O sea, no alcanza a ser una fricada, sino que es una oclusiva con fricción, ¿no? Que es algo así como Cian, 8, Chile, ¿no? Eso es bastante frecuente. Y lo que dicen todos los textos que han analizado este fenómeno es que esta variación alofónica, esta variación en la pronunciación, está determinada por una variación sociocultural o socioeconómica. Es decir, ciertos grupos, ciertos estratos sociales tienen una variante ápico-alveolar oclusiva áfona con leve fricción, otros tienen
una variante fricativa y otros tienen una variante fricada. ¿Mm? Se ha caracterizado por estrato social. Yo ahora a estas alturas tengo mis dudas, pero yo diría que es más bien idiosincrático, pero eso es lo que dicen los libros, ¿no? O hasta el momento lo que en general tú le preguntas a cualquier fonetista del español de Chile y es lo que te va a decir. Eh, ya, entonces, como les decía, vimos primero la serie de consonantes oclusivas áfonas, después las oclusivas sonoras, después las fricativas áfonas, después las africadas y correspondería, si seguimos el orden, las nasales. Pero como esta nasal que tenemos acá tiene tantas variantes, esa la vamos a tener que ver en una página aparte. Entonces voy a primero adelantarme un poco y voy a caracterizar estas tres, es decir, estas dos nasales, estos dos fonemas nasales y la lateral, que tienen menos variantes, para mostrarlas todas juntas en una sola página. Vamos. Bueno, en el español de Chile también tenemos un fonema que se caracteriza y se representa por su forma bilabial nasal sonora, ¿no? Que es la única forma en que se pronuncia. Hasta el momento no hay polémica en ese sentido, y es la que se da en palabras como mesa, cama, ¿ya? Y en sílaba tónica o átona. También tenemos un fonema que se caracteriza y se representa con un fono de tipo palatal, nasal sonora. ¿Mm? Es decir, el punto de articulación es palatal, hay resonancia nasal y, bueno, como en todas las nasales hay vibración de cuerdas vocales, eso no, siempre ocurre en el español. Y es la típica que aparece en palabras como niña o ñandú. Bueno, es la que coincide en el alfabeto con la letra ñ, pero en este caso se representa con este otro símbolo, que es el símbolo fonético de la forma como se pronuncia, como se articula. Y luego tenemos el fonema que se caracteriza articulatoriamente como un fonema y un fono, y se representa con el mismo fono, un fono alveolar, es decir, la punta de la lengua toca los alvéolos, es ápico alveolar en rigor, pero en realidad ahí no tiene tanta trascendencia especificar más el punto de forma más precisa. Es lateral, eso sí que es relevante, eso es lo que la define. ¿Y de qué hablamos cuando estamos hablando de lateral? Es decir, como digo, la punta de la lengua se pone en los alvéolos, pero el sonido y el aire, por lo tanto, sale por los lados de la lengua. Y es sonora porque requiere de vibración de cuerdas vocales para que resuene. Y los ejemplos típicos son palabras como loco o tela, ¿ya? Ahora, la verdad es que la mayoría de gente reconocería que la mayoría de la gente que no estudia fonética te diría, esto siempre se pronuncia igual, pero tiene, bueno, hay en los libros puede que se reconozcan más variantes, pero nosotros vamos a hablar solo de una específica, porque hay una variante que a mi juicio es más evidente y que por lo tanto hay que consignarla, que es que cuando este fonema ¿qué ocurre? Cuando este fonema va en posición de coda y la consonante que le sigue después en la sílaba siguiente es una consonante postdental, adelanta su punto de articulación. Si ustedes se fijan, de la zona alveolar pasa un poquito adelante y se asimila o se acomoda al punto de articulación de la postdental. Antes de que pronuncie uno la postdental, la lateral se ubica en la zona postdental. Y entonces uno no dice caldo, sino que uno, antes de decir la D, la postdental, uno dice pone la lengua detrás de los dientes y uno dice caldo o soldado. Puede ser con T también, salto, alto, ¿ya? ¿Ok? Y esa es la variante que se reconoce. Esta está determinada por el contexto, por la posición en la sílaba, tiene que ir en coda siempre, y por el contexto que le sigue, es decir, tiene que, además de ir en coda, tiene que ser la consonante que sigue, tiene que ser postdental, porque si es otra consonante no pasa nada. ¿Ya? Vamos ahora con la alveolar nasal. Esta consonante tiene muchas variantes, tiene varias variantes, pero no es difícil de entender. No es difícil de entender por qué varía.
Hay que aprendérselas nomás, pero no es difícil de entender. Bueno, este fonema se representa con su fono más, con su pronunciación más frecuente, que es la que se da en general en la mayoría de los contextos, que es, se caracteriza como una consonante alveolar, o ápico alveolar más precisamente, la punta de la lengua toca los alvéolos, nasal, aquí está, nasal, va acompañada de resonancia nasal y sonora, va acompañada de vibración de cuerdas vocales, es decir, es aquella consonante que suena en palabras y está marcada ahí como mano o como navaja. Ese es el sonido que se genera. Punta de la lengua en los alvéolos, resonancia nasal, el velo del paladar baja y sonora. Sin embargo, esta consonante tiene varias variantes, que las vamos a poner todas aquí. Pero como les digo, no es difícil de entender, lo que sí hay que aprendérselas, pero no es difícil de entender. Porque estas variantes no se dan en cualquier contexto, sino que se dan siempre en posición, como bien dice aquí, en posición codal, en coda, es decir, en final de sílaba. Y van a estar determinadas, como ustedes lo pueden ver aquí, por la consonante que viene después en la sílaba siguiente, en el ataque. Es decir, cuento corto y más simple, si por ejemplo, en enunciados como un beso o un paso, la consonante nasal o el fonema nasal va en coda, es decir, al final de sílaba, cuando la nasal, si ustedes se fijan en todos los casos, va en coda en final de sílaba, siempre se adapta o se asimila, su punto de articulación, que canónicamente es alveolar, se adapta y se asimila a la consonante que le sigue. Si la consonante que viene después es bilabial, la nasal se articula como bilabial nasal sonora, como un beso, un paso. Si la consonante que viene después, que está en coda y en el ataque siguiente empieza con una labiodental, se articula como consonante labiodental, un foco, un faro. Ahí. Si la consonante que le sigue, o sea, si está en coda y la consonante que viene después es una consonante postdental, adopta un punto de articulación postdental, un tarro, un dedo. Y ustedes pueden ir haciendo el ejercicio de irla pronunciando aquí conmigo y se van a dar cuenta que esto ocurre. De hecho, esto es bien característico de, de todo el español, no solo del español de Chile, y de muchas lenguas. No es solamente del español como lengua. Este fenómeno se denomina, es un proceso fonológico que se denomina asimilación de nasales y que consiste en que como las nasales, por lo menos cuando van en coda, el punto de articulación no es tan relevante, entonces finalmente para darle fluidez al habla, simplemente la nasal adopta el punto de articulación, la consonante que viene después, porque es más difícil, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, intenten decir tratando de mantener la zona alveolar y decir un beso. No, pues es más fácil decir un beso. ¿No? De hecho, no es que sea fácil, ni siquiera es eso, es natural. ¿No? Decir un beso, ¿no? Un foco, un tarro, anguila. Entonces, cuando la consonante que le sigue es postpalatal, porque resulta que es una velar que va con consonante anterior, entonces se articula postpalatal. Y si la consonante que sigue es velar, como un coyote o ángulo, se pronuncia de forma velar. Y eso es todo. Hay más variantes, pero yo aquí con propósitos, de hecho, se supone que hay una nasal para cada punto de articulación, pero yo aquí, como decía al principio también, con propósitos pedagógicos, he decidido no llenar de variantes todo esto, porque uno podría volverse loco llenando de miles de variantes, porque tuvieran que aprenderse los estudiantes o la gente que quiere aprender fonética y al final eso uno piensa o puede pensar qué tan productivo puede ser. Entonces, por ejemplo, aquí todas las variantes que hemos expuesto son las variantes
como les digo yo, que como esta presentación no pretende ser exhaustiva, pretende ser explicativa y dar cuenta como les decía al principio, de lo mínimo que cualquier persona que haya estudiado fonética debiera conocer. ¿Ya? Luego vamos, y con esto ya estamos terminando, a las vibrantes, ¿ya? A las consonantes vibrantes. Vamos a hablar de la vibrante múltiple y la vibrante simple. Bueno, primero tenemos esta consonante, este fonema, que se representa y se caracteriza como una consonante alveolar, es decir, la punta de la ápico alveolar en rigor, la punta de la lengua toca los alvéolos, vibrante múltiple, es decir, el contacto ocurre como una especie de vibración eh, que es además múltiple, es decir, que ocurre varias veces, y sonora. Entonces, lo que ocurre acá, de forma exagerada, es que decimos algo así como rrr, rrr, ¿no? Entonces, y generamos ese ruido. Entonces, este es el sonido, el fonema y el fono que se dan palabras como carro o como roca, ¿no? Y que se da de la misma forma, bueno, ya sea en sílaba tónica como en sílaba átona. Claro, cabe mencionar, sí, comentar, porque no solo que esto está en debate y hay que mencionarlo. Por ahora yo lo voy a presentar de esta forma porque es la forma que tradicionalmente siempre se ha caracterizado, pero hay que mencionar aquí eh, que, que existen antecedentes y evidencia y algunos estudios que ya se han publicado o que están por publicarse, por lo menos en el español, que dan cuenta de lo que ocurre en el español de Chile, en que se presenta evidencia de que aun cuando los hablantes eh, este fonema lo caracterizamos y lo entendemos dentro de nuestro prototipo está como una vibrante múltiple, así rrr, esta variante aparentemente solo ocurre en estilo enfático. Es decir, lo mismo que les hablaba yo recién de la D, de la B, cuando a uno le preguntan, ¿cómo que dijiste? ¿Puedes repetirlo? O cuando uno quiere hablar eh, dándole más claridad a lo que de forma más marcada lo que está diciendo, ahí aparece, pero hay antecedentes que están apuntando en este momento a que, por lo menos en el habla coloquial, en el habla eh, cotidiana de todos los días, nosotros más que decirla, pronunciarla como una vibrante múltiple, así muy marcada, en el fondo decimos algo cercano a algo así como una fricativa sonora o como una aproximante, algo así como carro, carro, roca, roca, y no derechamente carro o roca, como sería la forma más marcada, ¿no? Pero como les digo, yo en este caso solo hago el comentario por si se encuentran con esa información si la leen por ahí en algún paper, para que entiendan también de qué se les está hablando, porque hay evidencia que está apuntando hacia allá y probablemente en algunos años más, si es que hay que reformular esta presentación, a lo mejor va a aparecer como una variante, cuando haya más evidencia. Yo hasta el momento, no es que no quiera ponerlo, sino que como les decía recién, es más que nada como eh, con propósitos meramente pedagógicos, no vamos a presentarlo aquí, ¿no? Por ahora. Cuando sea una opinión más generalizada. ¿Ya? Luego vamos por el fono, el fonema, el fonema que se representa y se caracteriza clásicamente como una consonante alveolar o ápico alveolar, vibrante simple, sonora, ¿no? eh, aunque también se van a encontrar que a esta, y ahí yo ya creo que ya en algún momento a lo mejor vamos a cambiar la nomenclatura, eh, esta forma de denominar la vibrante simple, a mí ya como que está dejando de convencerme, me convence más un término que se está utilizando bastante, que es caracterizarla con un modo que se denomina, bueno, es el mismo modo, solo que cambia el nombre, porque en el fondo lo que ocurre es que, ¿qué ocurre técnicamente? Es apicoalveolar porque la punta de la lengua golpea rápidamente, solo una vez,
los alvéolos, y hay vibración de cuerdas vocales, entonces ocurre algo como los ejemplos que ocurre un efecto acústico que es el siguiente. Re, re. Entonces, en palabras como toro y cara, ocurre este fono y este fonema, y, y más que una vibrante simple, que es la forma tradicional, como se ha caracterizado y definido eh, en el español de Chile, perdón, en la tradición hispanista de definir el español, em, más que una vibrante simple, o más que utilizar, es más bien simplemente un golpe que da la punta de la lengua en los alveolos. Por eso a mí me gusta el término percusiva, pero todavía también no me atrevo a utilizarlo porque también uno tiene que tratar de no ir rompiendo de forma tan radical con la tradición, porque, más que nada, como le digo, porque eso enreda a los estudiantes también. Porque, ¿no? Si uno le dice de una forma y van a los libros después y lo leen de otra, a veces no entienden muy bien que son puntos de vista. Bueno, pero eso más que nada. Ya. Sigamos. Eso es un comentario que en otro caso. Pero para terminar con esto, entonces, bueno, como les digo, este, esta forma alveolar vibrante simple o percusiva sonora es la de toro, cara, es la más frecuente, pero en el español de Chile se manifiesta otra forma de pronunciarla también, que se caracteriza como ápico alveolar, ápico alveolar, fricativa, ya no percusiva ni vibrante, sino que fricativa, y no sonora, sino que áfona. ¿Y dónde ocurre? Ocurre solo en un contexto fonético muy específico, que es cuando va formando grupo consonántico, significa esto, GC, con T. En el español, el grupo consonántico TR es frecuente. Existen palabras como trabajo, estrella, y es propio de algunos hablantes. Esto sí que para mí es como evidente que es una variación idiosincrática. Se ha intentado postular que es sociocultural, pero la verdad es que a mí eso no me convence para nada. Eh, Esto sí que es más idiosincrático. Hay algunos hablantes, como yo, por ejemplo, que, bueno, ahora no lo estoy haciendo porque estoy siendo consciente, pero cuando hablo sin darme cuenta en cómo estoy pronunciando, lo más probable es que los grupos TR, los diga así, es decir, en vez de pronunciar una percusiva sonora, lo que hago es una fricativa áfona, es decir, algo como sh, sh, ápico alveolar, fricativa áfona. Sh, sh. Claro que mucho, ahora la estoy exagerando para ejemplificarla, pero es mucho más breve y les va a quedar y les va a quedar más claro de qué estoy hablando cuando la diga en contexto. Y esto es cuando hay mucha gente en Chile que no dice trabajo, sino que dice trabajo, trabajo, o estrella, estrella. No dice estrella, sino que dice estrella, che, che. Es como un ch, 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 todo junto. Solo en ese contexto ocurre. Se representa así con esta forma. Es la letra, el símbolo que corresponde a la letra R con un símbolo, con un circulito debajo, ¿no? Que va justo debajo, pero aquí me salió ocurrido por problemas de la fuente, ¿no? Entonces, de hecho, va, hay que comentar que por lo menos tres de los últimos presidentes de Chile pronuncian el grupo TR de esta forma. Frey, trabajo, claro que él marca más la fricción, pero dice trabajo, trabajo. Bachelet, Sotro, trabajo. Y Piñera, trabajo, claro, sí. No, no tan marcado, pero sí, sí se dan todos. Ya, bueno, pero eso a modo de comentario anecdótico. Lagos no me he fijado. No sé, habría que verlo, pero no importa. Bueno, con eso es suficiente para ilustrar. Y luego, finalmente, y con esto termino, por fin dirán ustedes, vamos a hablar de las vibrantes, o las tradicionalmente conocidas como vibrantes, cuando van en posición codal, ¿ya?
¿Por qué? Porque resulta que, bueno, y esto lo hemos representado aquí con el archifonema, porque justamente ustedes ya, bueno, los que han visto algo de fonología, recordarán que hay un proceso fonológico del cual se habla cuando se intenta caracterizar los fonemas de no solo del español, sino que de muchas lenguas, que se denomina neutralización, ¿verdad? La neutralización ocurre, es aquel proceso que se caracteriza porque dos sonidos que cuando nosotros en la lengua hacemos la prueba de la conmutación, en la mayoría de los contextos aparecen como fonemas distintos. Por ejemplo, justamente la vibrante múltiple con la vibrante simple se reconocen como fonemas distintos porque forman un par mínimo. Recuerden palabras como corro, pares mínimos como corro y coro. Corro es una forma del verbo correr y coro es un grupo de gente que canta. Son en la lengua palabras distintas solamente por la pronunciación distinta, y esa pronunciación distinta la determina la sílaba ro o la sílaba ro. ¿No? El fono, el sonido que hay ahí es distintivo. Para cualquier hablante de español, corro es una palabra distinta de coro. Y en ese contexto, y haciendo esa comparación, viendo el par mínimo y haciendo la prueba de la conmutación, uno llega a la conclusión de que la vibrante múltiple y la vibrante simple, esta y esta, son fonemas distintos, porque tienen valor contrastivo. Sin embargo, cuando uno ve fonología, siempre le dicen, ok, esto ocurre así, pero cuando van en posición de ataque, porque resulta que cuando van en coda, pierden su valor distintivo. Y por ejemplo, uno puede decir eh, harto o harto, es decir, con vibrante múltiple, harto, o con vibrante simple, harto, y funcionan y operan como si fueran eh, variantes de un mismo fonema. No hay valor distintivo ahí. Si uno le pregunta a una persona la palabra gordo, gordo, y la palabra gordo, gordo con vibrante múltiple y gordo con vibrante simple, ¿son palabras distintas? Y no, te voy a decir, a lo mejor ni siquiera se da cuenta que tú estás diciendo en un caso una vibrante múltiple y otra una vibrante simple. A ese fenómeno se le denomina neutralización, y la fonología estructuralista decidió que eso se tenía que representar con este símbolo y que además lo que había ahí en el sistema era lo que ellos denominan técnicamente un archifonema, ¿no? Que es esto que está acá, ¿no? Y se decidió arbitrariamente que lo íbamos a representar con la misma, con el mismo símbolo, pero en mayúscula. Bueno, son convenciones, ¿no? Bueno, lo concreto es que por eso está representado esto aquí así de esta forma. ¿Y por qué? ¿Por qué damos cuenta de esto? Porque justamente hay una variación fonética de la cual tenemos que saber que existe en el español de Chile, y a lo mejor probablemente en otras lenguas también, perdón, en otros dialectos del español, no lo sé. Eh, Porque resulta que, claro, cuando la vibrante va en coda, en general podemos distinguir tres formas distintas de pronunciación que se dan. ¿No? No hemos puesto la vibrante múltiple porque la vibrante múltiple, bueno, si bien podría considerarse, pero ya tendería a aparecer en estilos enfáticos, muy enfáticos. Eh, si para lo único que se utiliza como ejemplo es para dar cuenta de que lo que ocurre ahí es una neutralización, porque pierde su valor distintivo la diferencia entre vibrante múltiple y vibrante simple, pero yendo al caso de la pronunciación que es más corriente en la calle, en el habla cotidiana, podemos encontrar que se puede, cuando las vibrantes van en coda, o el H fonema vibrante va en coda, bueno, siempre va en coda, pero cuando va el H fonema vibrante, se puede pronunciar en un estilo más enfático como una vibrante simple, carne, párate, o una vibrante múltiple, pero aquí vamos a consignar esto nomás. Pero lo más frecuente en el habla coloquial son es que ocurran estas dos cosas. Primero,
que se pueda pronunciar como un sonido ápico alveolar aproximante sonoro, es como una consonante aproximante. Es decir, es más común que la gente diga algo así como, aquí lo voy a apuntar, carne, carne o parte, parte. Ay, no como un parte, sino que parte. Una insinuación del movimiento, ¿no? A veces cuando uno trata de hacer el ejemplo, como que cuesta hacerlo, ¿ah? Pero si ustedes se fijan en el habla cotidiana, eh, ocurre esto. Uno no siempre cuando la vibrante va en coda, el fonema supuestamente, la verdad es que muy pocas veces se pronuncia como vibrante, sino que más bien como un aproximante, callo, ¿no? O canne. ¿Mm? ¿No? O bien, derechamente ocurre, y aquí por eso no hay símbolo, porque no hay un símbolo fonético para representar eso, ¿no? O derechamente ocurre lo que tradicionalmente en fonética estructuralista se denomina la geminación, principalmente cuando va antelateral o nasal, en donde, ¿qué consiste o qué quiere decir esto de geminación? Geminación viene de la palabra gemelos. Y lo que ocurre en estos casos es que se relaja tanto, tanto, tanto la pronunciación de la vibrante, que ya ni siquiera ni es vibrante ni aproximante, sino que se gemina, es decir, se hace gemela, se pronuncia igual que la consonante que le sigue y tiende a formar una nasal más larga. Entonces, por ejemplo, es muy común en Chile que la gente diga, vamos a comprar un kilo de carne, carne, ¿no? Vamos a comer carne, ¿no? Carne, ¿no? Vamos a sentarnos, eh, no, no queremos entusiasmarnos, ¿ok? O cuando va con el lateral también se gemina a la lateral. Entonces, por ejemplo, el nombre de... Todos tenemos un amigo que se llama Carlo o Carla, o una amiga, Carla, Carlita. Entonces uno dice, no dice Carlita o Carlita, sino dice Carlo, Carlita, Carla. ¿Ah? Voy a contarlo.